Amar a tu propia sangre debería darte seguridad, no miedo, pero ¿qué haces cuando la lealtad familiar se convierte en la peor traición? Mi hermana, Laura, siempre tuvo un don especial para manipular la verdad. Desde que éramos niños, era como si tuviera un guión escrito en su cabeza, y todos éramos actores secundarios en su obra de teatro personal. Recuerdo una vez, cuando teníamos 8 y 10 años, ella rompió el jarrón favorito de mi madre. Fue un accidente, pero cuando mi madre llegó a casa, Laura ya tenía una historia preparada. Según ella, yo había estado jugando a la pelota en la sala y lo había roto. Yo intenté defenderme, pero Laura lloró tan convincentemente que mis padres no dudaron en creerle. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que discutir con ella era inútil. No importaba cuántas pruebas tuviera ni cuán obvio fuera que mentía. Ella se aferraba a su versión, y mis padres cedían. A medida que crecimos, el patrón se repitió una y otra vez. Si quería algo, lo conseguía. Si cometía un error, alguien más pagaba por ella. Si la atrapaban en una mentira, hacía un escándalo tan grande que todos terminaban dándole la razón solo para que se callara. Por eso, a los 18 años, me fui de casa. Trabajé a tiempo completo, pagué mi propio alquiler y me alejé de Laura y de mis padres. Ella, en cambio, siguió de desastre en desastre, perdiendo trabajos, chocando autos y quemando puentes, figurativamente hablando. Mis padres siempre estaban ahí para rescatarla, cubriendo sus errores y buscándole excusas. Podrían haber escrito la Biblia de Laura, con tantos milagros que inventaban para justificarla. El mes pasado, mis padres me llamaron en pánico. Laura había perdido otro trabajo, estaba a punto de ser desalojada y no tenía a dónde ir. Escuché la voz de mi madre, temblorosa, mientras me explicaba la situación. Eres su hermano, decía, tienes que ayudarla. Les dije que no entendía por qué me lo contaban. Ellos tienen una casa grande, con espacio de sobra. Pero no, según la Biblia de excusas, yo era el que tenía que darle alojamiento. Me negué de inmediato. Sabía exactamente cómo terminaría esto, destrozaría mi departamento, ignoraría mis reglas y me trataría como su sirviente personal. Pero mis padres no les importó. Y a mí tampoco me importó decirles que no. Como mis padres no lo consiguieron, Laura vino a exponer su propio caso. No era la peor táctica, pero si mis padres no pudieron convencerme, mucho menos lo haría ella. Su sola voz me pone de mal humor. Cuando descubrió que no iba a dejarla vivir aquí, a los 10 segundos de llamar, le dije, si llamas para quedarte aquí, te ahorro tu tiempo y te informo que no hay habitaciones disponibles. Claro que no iba a aceptar esto. Le dije que estaba pasando por un túnel y corté. Ni ella se lo creyó, porque el túnel más cercano está a 500 kilómetros de esta ciudad. Pero apareció en mi apartamento. No sé cómo supo dónde vivía. Nunca le dije. Simplemente abrí la puerta, y allí estaba. Le dije que estaba saliendo y cerré la puerta detrás de mí. Sabía que la respuesta era no. Solo me miró con una expresión fría y me dijo que me iba a arrepentir. Unas noches después, llegué agotado del trabajo. En lugar de paz, me encontré con una pesadilla. Laura había entrado a mi apartamento y estaba sentada en el sofá, temblando y llorando. En cuanto entré, gritó que me alejara de ella. Antes de que pudiera preguntar qué hacía allí, me acusó de espiarla mientras se duchaba. Sacó su teléfono y llamó a nuestros padres frente a mí. Dio la actuación de su vida, llanto entrecortado, hipos, apenas podía hablar. Les dijo que estaba aterrorizada, que yo la había dejado quedarse en mi apartamento solo para espiarla. Incluso había traído ropa para que pareciera cierto, arrojada por la sala. Podía escuchar a mis padres gritar a través del teléfono, llamándome asqueroso. Mi madre lloraba,
diciendo que nunca quería volver a hablar conmigo. Ni siquiera había estado en el apartamento cuando todo esto que ella decía que sucedió ocurrió. Pero nada de eso importaba. Laura ya había ganado. Había sembrado la idea en sus cabezas. Entonces, recordé mis cámaras. Hace unos meses, después de una serie de robos en mi edificio, instalaron cámaras de seguridad. Laura había pasado por alto un detalle crucial: su historia era físicamente imposible. Pedí ver las grabaciones. Lo que mostraba era a Laura entrando a mi apartamento con un juego de llaves, cerrando la puerta y quedándose dentro por 2 horas. Yo nunca pasé por la cámara luego de haber salido unas 5 horas antes. Pero entonces, la cámara captó algo más: se veía como ella miraba por la puerta de entrada, supongo que para saber si estaba llegando, y luego volvía a cerrarla. Sabía exactamente lo que estaba haciendo: me estaba tendiendo una trampa. No dudé ni un segundo. Envié la grabación a mis padres antes de que pudiera tergiversar la historia aún más. Hice una denuncia policial por allanamiento de morada. Le pedí captura de las llamadas entrantes a mis padres y llevé las grabaciones de las cámaras. Pero Laura no se detuvo. Presentó una queja falsa contra mí con mi arrendador, afirmando que la había acosado en mi propio departamento. Envié las grabaciones a mi arrendador y le expliqué todo. No tuve que decir mucho. Una vez que vio las grabaciones, se puso de mi lado y se enfureció con ella. Finalmente, la encontraron en la casa de mis padres. No sé si fue por pura suerte o porque alguien la reconoció, pero la policía llegó temprano en la mañana. Laura estaba durmiendo en el sofá de la sala, como si nada hubiera pasado. Cuando la arrestaron, mis padres estaban desesperados. Mi madre lloraba, diciendo que era un error, que su hija no podía hacer algo así. Mi padre, por su parte, intentó razonar con los oficiales, pero no hubo caso. El juicio fue rápido. Laura no tenía muchas opciones. Las grabaciones de las cámaras de seguridad eran prueba irrefutable. El juez no se dejó impresionar por sus lágrimas ni por su intento de justificarse. Usted entró a una propiedad privada sin autorización y luego intentó manipular la situación para culpar a su hermano, dijo el juez con una voz firme. La sentencia fue clara: 3 meses de prisión y trabajo comunitario. Además, el juez le advirtió que, si volvía a cometer un delito similar, las consecuencias serían más severas. Mis padres perdieron los $5,000 de la fianza, y aunque intentaron defenderse diciendo que no sabían lo que había hecho, el juez no les dio mucha importancia. Fue extraño ver a Laura en esa posición. Siempre había sido la que salía ilesa de todo, pero esta vez no pudo escapar de las consecuencias. Aunque parte de mí sintió algo de pena, sabía que esto era necesario. Tal vez, por primera vez en su vida, Laura estaba aprendiendo que sus acciones tenían repercusiones. Una semana después del juicio, decidí demandar a Laura por difamación. No era por el dinero, de hecho, no esperaba obtener mucho. Lo que quería era dejarle claro que no podía seguir manipulando a la gente sin enfrentar las consecuencias. La reunión para firmar el acuerdo fue incómoda. Laura llegó con una actitud defensiva, como si todavía creyera que podía salirse con la suya. Pero cuando le mostré las pruebas y le expliqué que, si no firmaba, podía enfrentar más cargos, su expresión cambió. Por primera vez, vi algo de miedo en sus ojos. Laura, esto no es un juego. No puedes seguir mintiendo y esperar que nadie haga nada al respecto. Si vuelves a intentar algo así, te aseguro que no será tan fácil como la última vez, le dije. Ella no dijo mucho, solo asintió y firmó el acuerdo. El documento establecía que, si volvía a acusarme falsamente o intentaba manipular la situación en mi contra, podría demandarla de nuevo. Además, quedó registrado que había admitido su culpa en el allanamiento de morada.
Fue una victoria pequeña, pero significativa. No se trataba de venganza, sino de establecer límites. Laura siempre había vivido en un mundo donde las reglas no aplicaban para ella, pero ahora sabía que yo no iba a permitir que siguiera así. Ahora, Laura se ha mudado a otra ciudad. Según lo que he escuchado, consiguió un trabajo honesto y está tratando de reconstruir su vida. Mis padres, aunque todavía están resentidos conmigo por haberla demandado, finalmente le están soltando la mano. Creo que se dieron cuenta de que no podían seguir rescatándola de cada desastre que ella misma creaba. Por mi parte, mi vida ha vuelto a la normalidad. Ya no tengo que preocuparme porque Laura aparezca en mi apartamento o invente alguna historia ridícula. A veces, pienso en cómo todo esto pudo haber terminado peor. Si no hubiera tenido las cámaras de seguridad, ¿quién sabe qué habría pasado? Podría haber perdido mi trabajo, mi reputación, incluso mi libertad. Aunque, debo admitir, hay algo irónico en todo esto. Laura siempre fue la que manipulaba a los demás para salirse con la suya, pero esta vez, fue su propia trampa la que la atrapó. Tal vez, por primera vez en su vida, está aprendiendo lo que significa asumir la responsabilidad de sus acciones. No sé si Laura realmente ha cambiado. Tal vez lo ha hecho, o tal vez solo está esperando el momento adecuado para volver a sus viejos trucos. Pero una cosa es segura, si vuelve a intentar algo contra mí, esta vez estaré más preparado que nunca. Por ahora, prefiero enfocarme en mi vida. Laura y mis padres pueden seguir arruinando las suyas, pero al menos ahora lo hacen sin meterme a mí en el medio. Y eso, para mí, es más que suficiente. La verdad es un laberinto, y hoy has dado el primer paso. Si quieres descubrir lo que otros ocultan, únete a nosotros y elige tu siguiente destino aquí en Relatos de Engaño. Te estaré esperando.